Buenos días de nuevo. Bueno, vamos a dar paso ahora a una ponencia muy interesante para la que tenemos a un invitado muy especial. La economía circular se ha definido muchas veces como ese movimiento que se crea cuando se ponen en marcha esas palabras que hemos oído tantas veces: reduce, reusa, recicla. Pero a medida que hemos ido profundizando en este modelo, nos hemos ido dando cuenta de que incluye otros aspectos como son el diseño o la producción. Y así, a esas tres primeras R's les hemos ido sumando otras como rediseñar, repensar, remanufacturar. En realidad, esas R's múltiples vienen a hablarnos de la revolución, ese movimiento que queremos generar y que mueva a las masas para ir hacia un futuro más verde y más sostenible. Para generar esa revolución es necesario dar a luz una nueva forma de pensar en la que desde el primer momento en el que te planteas hacer un consumo o crear un producto, diseñar algo nuevo, la circularidad esté presente. Y sobre diseño e innovación en la economía circular como modelo regenerativo va a hablarnos hoy Nicola Cerantola. Él es ponente, es profesor, consultor e investigador en diseño bioinspirado, economía circular y emprendimiento verde. Italiano de nacimiento, habla 5 idiomas y ha inspirado a cientos de personas con sus ponencias y sus trabajos para sumar adeptos a la causa de esta revolución. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha? ¿Verdad? ¿Se me escucha? Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad que Murcia es un poco como mi segunda casa aquí en España, porque he tenido la suerte y el lujo de poder venir varias veces. Y esto es una buena señal, ya que el tema de la economía circular ya lleva unos años. También que se hagan eventos de este tipo para poner en valor todo lo que se hace en el territorio también es muy importante, así que estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros y vosotras. Sé que soy la barrera entre vosotros y la comida, ¿verdad? Ha sido una semana larga, entonces voy a intentar hacer una cosa muy resumida, muy poco intensa, ¿vale? Para que no sea demasiado cansante. No, es mentira. Voy a exprimir mis 45 minutos hasta el final, así que espero que estéis descansados, que os queden unas neuronas todavía, porque voy a pedírosla, ¿vale? Os la voy a dejar aquí en la silla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Ya. Uy, vale. Bueno, mi nombre es Nicola Cerantola, ya me presentó Adela, así que voy a pasar directamente a esto, que es mi proyecto, mi pequeño, bueno, ya es un adolescente casi, son 12 años, tratando de buscar una forma, ¿no?, para difundir estos temas. Empecé con el tema del ecodiseño, como comentaban los compañeros antes, que es uno de los temas fundamentales, pero me di cuenta en el tiempo que tenemos que ampliar este tipo de visiones hacia un cambio sistémico, ¿no? Bueno, estos años he estado trabajando mucho en temas de todo tipo, sobre todo desde una perspectiva educativa. Así que, bueno, voy a pasar rápido esta parte porque lo importante es llegar a lo de la economía circular. Bueno, la economía circular es un tema que está de moda, está absolutamente en auge y está tan en auge que al final parece que estamos buscando unos unicornios, ¿no? Parece que estamos, de alguna manera... espera, que se me ha apagado la pantalla aquí, entonces voy a moverme de un paso. Al final la búsqueda de unicornios es al final de oportunidades de negocio, ¿no? Se ha hablado antes de la importancia de la rentabilidad que tiene que tener la economía circular. Sin embargo, a mí me parece que se parece más a algo así, ¿no? Estamos sometidos como sociedades, como ciudadanos, como empresas, a una especie de tormenta perfecta que realmente tiene pinta que no va a ser fácil en los próximos años, ¿no? Y esto al final... si lo pensáis bien, la situación es tan incierta que de alguna manera, para empezar a hablar de las cosas, creo que es necesario plantear el por dónde empezamos, ¿no? Nosotros, al final, tenemos que empezar, por ejemplo, por el concepto de economía, ¿no? Yo creo que se habla mucho, yo voy a muchos eventos de economía circular y se habla mucho de la parte circular, pero nos olvidamos a veces para qué sirve la economía, ¿no? Yo ahora mismo no quiero, la estoy tomando desde muy lejos, pero todo esto tiene una razón. Y si yo os preguntara, ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué alguien empezó a asociar dos términos en griego para intentar aclarar para qué sirven las cosas? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Yo cuando hago esta pregunta a los alumnos o a los profesionales, normalmente me dan definiciones muy variadas, ¿no? El intercambio de bienes y servicios,
el tema de los Bitcoin, me habla de muchas cosas, pero en el fondo, ¿para qué sirve una economía? Tendré que hacerme unas preguntas autorrespondidas, ¿vale? Porque tengo poco tiempo. Algunas sí que os voy a preguntar para ver si estáis atentos. En este caso me doy la autorrespuesta y es que en el fondo, si nosotros tenemos que hablar de economía es porque necesitamos gestionar algo que es escaso. Es decir, la administración de lo que hay en la casa tiene sentido porque es escaso lo que hay en la casa. Si fuera infinito, como nos ha hecho creer el modelo lineal que hemos vivido sobre todo en los últimos décadas o siglos, no tendría sentido estudiar una administración correcta de los bienes, ¿verdad? De los elementos. Dicho esto, la cuestión es que nosotros necesitamos estudiar economía para administrar de manera pacífica, palabra importantísima, en estos tiempos de invasiones que van a suceder en breve, ¿verdad? Unos recursos escasos. Porque desde que éramos así, no quería decir futbolista, pero bueno, unos primates con una pelota, ¿verdad? Nosotros fuimos evolucionando en el tiempo, ¿para qué? Para satisfacer la pirámide de necesidades, ¿no? De alguna manera en nuestras vidas nosotros, empezando por las pirámides, los escalones de abajo, que son las necesidades más básicas, de alguna manera y trepando hasta las más elevadas o las más aspiracionales, nosotros hemos salido de las cuevas, o mejor dicho, nos hemos erguido de alguna manera en la sabana para satisfacer o perseguir estas necesidades. Este es un tema muy importante y veréis por qué últimamente estoy insistiendo mucho con este tema, que creo que está a la base de la economía circular. Es decir, si no entendemos las dinámicas que rigen la economía actual, muy difícilmente podremos plantear las bases de una nueva economía. Bien, entonces la cuestión es, ¿pero cómo satisfacemos nosotros las necesidades? Bueno, esto dependerá de la relación que tenemos con el entorno. Hasta ahora ha sido una relación de este tipo. Es decir, no les podemos culpar a las sociedades que ha habido hasta ahora, ni incluido la nuestra, de buscar la forma más obvia y cercana de hacerlo. Es decir, yo necesito construirme una casa y lo que hago es saco de donde vivo los materiales que necesito, ¿verdad? Bien. Pero la cuestión es que nosotros lo hemos estado haciendo con una visión bastante cortoplacista, porque en el fondo, ¿sabéis cuál es nuestro problema? Que somos unos Homo sapiens sapiens, pero nuestra capacidad de computación es muy limitada. Por lo tanto, no podemos tener en consideración todos los parámetros que generan consecuencias en nuestras vidas. Yo tomo algo porque me hace falta y no puedo estimar hasta cuán profundas son las consecuencias de mis acciones. Y esto nos ha llevado a la tormenta perfecta de antes. Entonces hemos visto que es un modelo lineal, es un modelo de este tipo. Es un modelo curioso. Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos, tenía como 13 años, un trabajillo para comprarme la moto en Italia, un trabajo, no sé, me están grabando, pero bueno, medio semi-legal de explotación infantil casi, porque bueno, 12, 13 años, no sé cuánto tenía, y yo estaba montando escaleras telescópicas, ¿sabéis de estas que se abren? Y yo decía, ¿pero quién se va a comprar estas escaleras telescópicas? ¿Vosotros tenéis escaleras telescópicas en casa? Ah, mira, entonces hace falta producir más, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuántas botellas han pasado mientras yo hablaba de tonterías? ¿Quién la ha contado? ¿Quién las ha contado? No estáis atentos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que mientras yo hablo de tonterías, miles de millones de productos se fabrican en el mundo independientemente de que hagan falta. Fijaros lo que ha pasado en la pandemia. Ha habido una crisis de retail. ¿Crisis de retail? ¿Por qué la gente empezó a hacer magdalena de espelta en su casa en vez de ir al centro comercial a comprar cosas? Entonces entendemos que si nuestras casas están llenas de cosas y las tiendas están abarrotadas de cosas, hay algo que no funciona, ¿verdad? Bien, seguimos. Como podéis imaginar, este es un sistema muy eficiente desde una perspectiva de externalizar costes. Fabrico donde nadie me ve, ¿verdad? Nadie me controla. Pongo en el mercado con una dinámica un poco perversa los productos a un precio que no corresponde realmente a lo que costaría. Entonces es muy eficiente en el corto plazo porque desde una perspectiva empresarial ha funcionado hasta ahora, pero los nudos empiezan a llegar al peine y vemos que es un sistema muy deficiente desde la perspectiva ambiental y social. Como podéis imaginar, esta economía lineal es una economía muy ineficiente. Es decir, yo voy añadiendo valor, esfuerzo, sangre y sudor
a los productos y servicios hasta que llegan a la tienda. Cuando el cliente los compra, automáticamente, esto es como el coche, cuando te compras el coche, baja de un 30% su valor, lo mismo. Es decir, que nosotros hemos optimizado muy bien esta economía para que el producto llegue a su máximo pico de valor cuando está en la tienda, pero desde que tú sales de la tienda ya vale 3/4 menos. Seguimos. Como podéis imaginar, esta forma de actuar por la vida no sale gratuita, ¿verdad? Porque alguien tendrá que pagar por ello. Entonces tenemos una serie de consecuencias bastante serias, ¿no? Tipo la pérdida de ecoservicios, que son los servicios que te ofrece la naturaleza. Damos por sentado que el aire esté limpia. Claro, pero vete tú al Cairo, vete a Pekín, vete a ver en otros lugares donde no está dado por sentado eso, ¿verdad? Bien. El tema de salud, esta es una imagen que no es de Pekín, sino que es de Madrid, como podemos ver ahí. El tema de un trabajo digno también sale, la costura de este sistema salen cuando vemos justamente este tipo de desgracias. Pero también tiene que ver con, como se hablaba antes, un enfoque muy empresarial, que a veces tengo que mantenerlo, ¿verdad? Pese a que yo tiro para ir a otro lado. Pero el tema de la cadena de suministro. Aquí os traigo una de las míticas. ¿Qué es esto? Vale, no somos muchos, entonces voy a pediros 3 elementos cada uno, a ver cómo lo tenemos de controlado. Bueno, no, es broma, no tenemos tiempo para eso, pero estaría divertido. La cuestión es que estos colores nos ayudan a entender cuánto les queda a los elementos de la tabla periódica, ¿no? De hecho, hay unos informes del Departamento de Interior de Estados Unidos, no del ayuntamiento de un pueblo de 20 personas, el Departamento de Interior de Estados Unidos. ¿Qué hace el Departamento de Interior de Estados Unidos? Controla que tengan defensa y más cosas, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto les queda a estos elementos de la tabla periódica? Resulta que hay algunos elementos estratégicos para temas militares, geopolíticos, temas industriales, que están ya con el banco que te manda las cartas, que te vas a quedar en números rojos dentro de pocos tiempos. Bien, y si preguntamos, ¿y qué hacemos con estas materias primas? Resulta que no se sabe. Es decir, los colores estos indican que la mayoría de estos recursos realmente no se reciclan, no se recuperan. De hecho, yo sospecho que desayunemos con alguno de ellos de vez en cuando, ¿verdad? Sin saberlo. Y la cuestión es, y vosotros diréis, vale, pero este tío viene aquí y me cuenta de la química que había estudiado. Yo me había olvidado de estas cosas. Entonces vamos a lo concreto. Y este es un juego interesantísimo porque según el número que me digáis, yo puedo detectar vuestra edad biológica verdadera, la interna propia, vuestra juventud o vuestra vejez interna, ¿vale? ¿Lo hacemos? ¿Estáis preparados? Vale. Entonces, ¿cuántos elementos de la tabla periódica son necesarios para poder tener en mano un dispositivo como este? A ver, tenemos de 1 a 118, incluido lo que tiene nombres raros, ¿vale? 1 a 118. ¿Cuántos? 70. ¿Cuánto? 20, bien. ¿Alguien más? ¿Cuánto? 50. Bueno, hay gente más joven, ¿verdad? De espíritu, gente optimista en la vida, ¿verdad? Y gente que dice 70. Yo cuando hago, ¿sabéis por qué puedo detectar vuestra? Esto es como el juego de Facebook, ese que, ¿de qué te vas a morir? Eso, que clicas, es lo mismo. Lo único que os digo, la edad biológica real. El señor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Oyer, vale. Él tiene una edad biológica muy joven, porque es una persona optimista en la vida. Si hay 118, él dice 20. ¿Cómo te llamas tú? Carolo. Pues 50 ya, una persona que ha vivido unas batallas, se ve una escala de la barba como yo, y hay alguien que dice ahí 70, y yo cuando hago esta pregunta a los empresarios me dice 114, 180, tranquilo, son 118, no pueden ser más de 118. Entonces yo se lo pregunto a los alumnos, a los chavales, o los que vienen recientes, son ingenuos, salen de la universidad, no saben todavía cómo es el mundo, me dicen 4, 5... Son jóvenes, son optimistas, entonces, enhorabuena. Bueno, seguimos. Son 75 para vuestra curiosidad. ¿Qué nos espera en los próximos años? Bueno, mucha gente, ya esto lo sabemos, crecimiento demográfico. Esta me cae siempre un poco la lagrimilla porque es mi última foto de viaje exótico antes de la pandemia. Veis, ya es trending topic, la mascarilla. Esto era Vietnam 2020, pero es el emblema de una sociedad emergente. Es una persona que el año pasado iba a pie
y este año va en motito a comprarse un aparato electrónico en una tienda de electrónica, ¿vale? Bien, seguimos. 70% va a vivir en ciudades, y cuando pensamos en ciudades pensamos ¿no? Esto lo conocéis, ¿verdad? Porque los jóvenes, fíjate, no saben quiénes son estos, pero nuestra generación sí lo sabe. Bueno, resulta que cuando tú piensas en una ciudad, te acuerdas de esto, ¿no? Y dices, no, era un problema de ricos, barrios así bien, no he cortado el césped, este tipo de problemas, cuando en realidad esto es el 70% de la ciudad. Estamos hablando de megaciudades, ¿no? Megaurbes de hasta 100 millones de personas. Antes se hablaba de las ciudades a 15 minutos. Estas son ciudades a 7 horas para ir de un sitio al otro, ¿vale? Bien, seguimos. Y aquí entra un tema para mí fundamental. Y es, ¿de qué economía hablamos? ¿De qué necesidades hablamos? Del 45% de la población mundial que no tiene ni acceso a agua o saneamiento, es decir, no sabe dónde ir al baño, ¿vale? Un 35% que son como nuestros amigos vietnamitas, los indonesios, los colombianos, los brasileños, o del 20% que corresponde a ¿quién? Nivel Maricondo, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? Es decir, son personas que contratan a una consultora de minimalismo para que vaya a su casa y le ayude a ser felices tirando la basura que tiene acumulada en casa. ¿Os acordáis? Hemos dicho antes. Y vosotros diréis, este me está hablando de cosas de cooperación. No, este mismo planteamiento se replica en España. Es decir, que no toda la sociedad española tiene el mismo tipo de necesidades cubiertas. Y entendémoslo muy claro. Si yo no tengo que comer o dónde ir al baño, tu economía circular que me estás diciendo desde Davos o desde Europa tendrá que ir orientada a permíteme ir al baño sin liarla mucho, ¿verdad? Eso es mi objetivo. Y si encuentro algo de comer, mejor. Pero una sociedad que lo tiene todo tiene que cambiar drásticamente su forma de vivir la vida. ¿Vale? Bien. Seguimos. Números, ya no doy más, ¿vale? 50, 40%, bueno, mucha demanda, ¿vale? De hecho, hay gráficos que se ve que una bifurcación muy grave en lo que necesitamos con respecto a lo que tenemos. Bien, seguimos. No es necesario tener en sala economistas, ¿verdad?, para entender que si sube la demanda de recursos, porque estamos destruyendo el medio del cual lo sacamos, medio natural, y encima del medio de recursos finito lo estamos dispersando así como si no hubiera mañana, y por el otro lado, si sube la demanda de recursos y por el otro lado baja su disponibilidad porque estamos tirando como churros las cosas, está claro que va a haber unas tensiones. Bien, todo esto nos lleva al final a la necesidad de incluir principios regenerativos. Esto quiero ponerlo aquí en negrita porque el concepto de regeneración, que tiene que estar muy vinculado con el tema del mundo rural también, ¿no? de utilizar de otra forma el material biológico, la bioeconomía. Aquí está puesto de propósito, porque si yo pongo ambiental, estoy suponiendo que todavía hay margen para hacer menos daño, y no tenemos margen para hacer menos daño. Es decir, tenemos que empezar a hacer cosas bien, que no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo juntos y lo vamos a hacer trabajando sobre la pirámide. Y empezamos, pero matizando qué es la pirámide o para qué sirve. ¿Os acordáis que al principio hemos dicho que la parte de abajo son las necesidades biológicas? Esto es, ¿cuántos kilovatios, cuánta caloría, cuántos hidratos de carbono necesita una persona para vivir? ¿Cuántos litros de agua? ¿Verdad? Bien. La parte intermedia es cómo nos relacionamos con los demás. Cómo se hace negocio, cómo se hace política, cómo intercambiamos cosas. Y en la parte de arriba es lo que considero que mi vida está siendo exitosa o no. Es la telenovela que me monto en mi cabeza todos los días cuando me levanto y que me dice, ¿estoy cumpliendo con mis objetivos en la vida o no estoy cumpliendo con ello? Entonces, ¿sabéis que la diferencia entre lo que yo estoy cumpliendo y lo que siento que estoy haciendo, que debería llegar, es la tensión que te hace vivir como un desgraciado buscando cosas que no te va a dar ese resultado, ¿vale? Bien. Pero también esto lo podríamos decir, la parte de arriba se quedaría en cuál es el propósito. Y antes os he preguntado, ¿para qué sirve la economía? ¿Cuál es el propósito de la economía? ¿Es seguir circulando materiales? ¿Ese es el propósito que tenemos? Entonces vamos a centrarnos
en los dos de abajo, ¿vale? Y luego llegará la parte final, os dejo con la intriga de qué hacemos con el tema del propósito, ¿vale? Vamos abajo. La cuestión es que tenemos que intentar satisfacer las necesidades más tierra a tierra, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, independientemente de ser en el nivel maricondo el 20% de los afortunados en la vida, tenemos que ir al baño, tenemos que comer, tenemos que reformar nuestra casa, tenemos que hacer cosas, ¿verdad? Bien, entonces una forma de hacerlo es eventualmente inspirarnos en cómo la naturaleza ha estado haciendo las cosas hasta ahora. Y aquí hay varias disciplinas, una de ellas, una de las más bonitas, es la biomimética, que nos ayuda a imitar o a copiar la forma en que la naturaleza ha estado solucionando sus problemas. Entonces ahí hay varias formas, hay formas de copiar las formas que tiene la naturaleza, porque nada está dejado al azar, ¿verdad? Todo está rigurosamente seleccionado por la selección natural, ¿vale? Bueno, hay movimientos también creacionistas, pero bueno, en realidad digamos que creo que podría ser en esta dirección. Entonces, el tema es que podemos diseñar mejor vehículos, podemos hacerlo más ligeros, podemos ser como los mejillones que se autoconstruyen a temperatura marina, ¿no? No hay hornos, no hay huelgas de trabajadores, no hay discriminación no hay destrucción medioambiental en la fabricación de los mejillones, ¿verdad? Filtran el agua. ¿Cómo vive un mejillón? ¿Qué hacen en su día a día? Está así, ¿no? Parado, ¿no? Con el agua que le da todo el rato. Y aguanta, y aguanta, ¿verdad? Sin problemas. Hasta que llega un punto que dice, bueno, ya está. Y se despega, sin hacer el desastre que hacemos nosotros. Vale. Bien, pero no solo mejoramos la forma en que procesamos la materia prima, sino que también la forma de organizarnos, ¿no? Aquí al final hay gente que está estudiando los pingüinos, cómo se relacionan entre sí. Ellos, por ejemplo, cuando hay mucho frío, se ponen ahí, los que están un poco al calorcito dentro, están ahí un poco, y luego dicen, bueno, ya me toca a mí, y se meten, ¿no? O invitaría a sustituir los pingüinos con los humanos, a ver si somos tan colaborativos, ¿verdad? O incluso las hormigas. Entonces aquí viene la segunda pregunta para vosotros. ¿Cuántas hormigas creéis que hay con respecto a los seres humanos? Esto aquí no puedo detectar la edad todavía porque estoy todavía en fase de construcción de la teoría conspiracional, ¿vale? Relacionada con el juego. Entonces voy a intentar hacerlo. ¿Cuánta creéis? Nosotros estamos llegando casi a 8, ¿no? Seremos 8.5. Depende si las pandemias nos dejan, pero bueno, hay varias teorías, pero bueno, 8.5, ¿no? ¿Cuántas serían las hormigas si la trasladáramos a un número? ¿Más o menos? Mucho más. Bien. ¿Cuántas veces más? 20 veces más. Uy, bueno. Son 30.000 millones. Son 4 veces prácticamente nuestra cantidad. Sin embargo, ¿habéis visto desastres hechos por las hormigas? Tendencialmente no. Viven en simbiosis con el entorno, ¿verdad? Y nunca están paradas, ¿verdad? Entonces, la duda que me viene aquí ¿es una cuestión de número de seres humanos o es porque no sabemos estar? ¿No? Bien, seguimos. También hay teorías interesantes y estudios que tienen que ver con la red que hay por debajo de los bosques. Los bosques que son milenarios, que están asentados, tienen unos canales de comunicación por debajo de las raíces basados en el micelio, en una serie de organismos, de hongos, etcétera, y se van repartiendo nutrientes, agua, etcétera. Entonces tienen estos sistemas de cuidado mutuo. Al final, todo esto me servía para introducir el concepto de que todo lo que es residuo se convierte en un nutriente, ¿no? en alimento de algo. Y en el fondo, pensadlo así, el residuo es un pobre recurso discriminado. Es como en las películas, se encuentra en el momento equivocado, en el lugar equivocado y le culpan de ser el asesino, pero realmente el recurso estaba ahí, ¿vale? No ha hecho nada malo. Lo que sí es verdad es que nosotros necesitamos darle una reencarnación a estos residuos y volver a darle el valor que se merecen, ¿verdad? A través de la economía circular como forma de plantear que el residuo realmente es simplemente un recurso desaprovechado. Y aquí entra el tema de los dos metabolismos. Yo aquí hago un repaso ligero sobre el tema de los dos metabolismos porque creo que son importantes. Por ejemplo, si queremos solucionar un problema como la contaminación por poliestireno expandido, ¿sabéis? La cajita blanca de los mercados, del par de pescado. Tenemos varias opciones. Una es
abrazar puramente el metabolismo biológico, por lo tanto sustituyo el poliestireno con un biomaterial crecido, como en este caso es un producto crecido en vez que fabricado. Interesante este tema, ¿no? O, por otro lado, incorporamos nuevas tecnologías que nos permiten, ahora los ingenieros se van a poner la mano en el pelo, derritir, ¿vale? Bueno, sería depolimerizar, ¿vale? Los polímeros para obtener la materia prima de origen. Entonces vosotros diréis, ¿cuál es mejor de las dos? Porque ahora parece que todo tiene que ser retornable. Depende. Si mandamos una caja de este tipo, una caja de poliestireno de hongo, lo mandamos a Japón, no tiene sentido que nos la devuelvan, ¿verdad? Que la composten ahí, ¿no? Entonces, dependiendo del uso, si esto lo instalo en el puerto de Cartagena, pues tiene más sentido, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora os voy a hablar de una serie de estrategias con un par de ejemplos para reflexionar y yo voy cerrando, ¿vale? Que no me quiero pasar de tiempo. Al final es una cuestión de actitud frente a la vida. Tenemos que dejar de ir como hemos ido hasta ahora y tratar de ver valor en todo lo que nos rodea, ¿vale? No solo lo que es económicamente ventajoso, porque cuando antes se decía para la economía circular tiene que ser rentable. Claro, pero es fácil cuando es rentable y los intereses económicos están alineados con el ahorro económico, está alineado con los intereses ambientales, muy bien. Pero cuando no están alineados, ¿qué hacemos? ¿Qué ha sido la praxis hasta ahora? Si a mí me resulta más barato fabricar en Bangladesh porque nadie ve nada, entonces el pasar a un modelo de producción sostenible me requiere mayores costes. Entonces la rentabilidad depende de cómo tú la midas, ¿vale? Es importante este tipo de matices y aquí vemos que entonces que la economía circular nos permite recuperar el valor que hasta ahora estábamos tirando, ¿no? Bien, ¿cómo la llevamos a la práctica? Bueno, se ha hablado mucho del diseño, estamos, creo, en la patria, ¿verdad?, del diseño, quiero decirlo, ¿vale? O por lo menos por el trabajo que se está haciendo en tema de diseño, del diseño circular. Yo me hago a veces unos safaris en las tiendas, safari para ver flora y fauna, a ver cómo se mueven, ¿no?, las cosas, los materiales, los productos. Y si tú te das cuenta, al final la mayoría de los productos, a excepción quizás de los envases o de... Bueno, ahí se podría abrir un capítulo aparte, pero bueno, dejémonos, estemos tranquilos ya que hemos tenido suficiente para hoy. Pero quiero decir, tú vas a una tienda normalmente y la mayoría de estos productos incorporan bondades ambientales, pero están lejos de ser ecodiseñados, ¿verdad? Sobre todo porque yo incorporo una bondad ambiental, pero no hay ningún sistema de recuperar ese material. Por lo tanto, te estoy haciendo todos los productos de bambú, etcétera, pero el sistema no está preparado para eso. Entonces, al final, no todas las decisiones son como muy parciales, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de paneles, por ejemplo, en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, donde tú los puedes separar, ¿no? El concepto de desmontabilidad, ¿no?, de prefabricación, pero también de desmontabilidad. O, por ejemplo, empresas que están empezando a adoptar criterios de ecodiseño sustituyendo el cobre. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Vuelvo para atrás? No. Ver cómo va el cobre, los colores del cobre. Yo estaba viendo el otro día una infografía y resulta que Chile exporta, no sé si el 24% del cobre, ¿no? Pero China refina prácticamente el 40%. Por lo tanto, Chile exporta, pero no procesa. Entonces hay un tema, y aquí dicen, yo me quiero poner a salvo o aseguro geopolíticamente de no depender tanto del cobre, porque estamos hablando de electrificar esto, electrificar el otro, pero la electrificación no es que aparece como burbujillas, hay que meterle material, ¿verdad? Hay que meterle materiales valiosos. Y aquí están sustituyendo el cobre con aluminio. Interesante, aquí hace falta innovación, ¿vale? Bien. Producción o consumo a kilómetro casi cero. Esto es fundamental. Estaba leyendo hoy en el tren el tema de la descentralización. Las botellas esas de vino que pasaban como si no hubiera un mañana, ¿por qué son así? Porque lo mejor es fabricar millones de unidades al menor coste posible y luego ya generaremos una tensión en la sociedad para que alguien se compre esas malditas escalera telescópica, ¿verdad? Aunque tengan 3 en su casa. Entonces el concepto de devolver la producción a kilómetro cero tiene una componente fundamental y es que cuando yo voy a comprarme un producto, me lo fabriquen ahí donde lo necesito. Y sí lo necesito.
y cuándo lo necesito. No fabricar por fabricar, que es lo que está pasando ahora, ¿eh? Vale. Tema de recuperar pigmentos de residuos, tema de procesar aguas con sistemas tan novedosos que son los sistemas que siempre se han usado también en otras épocas, ¿vale? Haciendo una especie de piscinas que purifican el agua. El tema de tecnologías que habilitan la circularidad. Parece que la tecnología nos va a salvar de cualquier cosa. En parte lo creo, pero también, cuidado, yo no me fiaría 100% de eso. Es verdad que sí, estamos avanzando. En este caso son costuras que se derriten con los microondas. Entonces tú pones una uniforme o algo dentro de un hornito, pulsas el botón y se va deshaciendo la costura, porque no tiene sentido que se me arruine el tejido y no pueda descoser el producto, porque no lo puedo, de alguna manera, no le puedo dar una segunda vida, ¿vale? De manera económicamente estimulante, podemos decir, ¿vale? O, por ejemplo, estos también son temas interesantes, paneles que enfrían sin utilizar energía, ¿vale? Usan un principio físico, no voy a entrar en eso, tranquilo, que veo ya sudores de la muerte a estas horas de la mañana, ¿vale? Pero bueno, créanme que es un tema bastante interesante. Aquí tenéis los enlaces luego para poderlo ver. Aprovechar el valor en cascada, esto se está haciendo ya, es una forma de aprovechar, ¿no? Es la síndrome de la croqueta de la abuela, ¿no? Es decir, aprovechamos de todo lo que se pueda en cascada. Se está haciendo aquí en Murcia también, en muchos lugares. Yo no he puesto manifiesto, logos o cosas porque no quiero adoptar una par con dicho de alguna manera, ¿verdad? Porque sé que hay muchos casos aquí. Entonces, simplemente el tema de procesar, por ejemplo, los residuos y hacer granjas de insectos, este tipo de cosas que se está poniendo muy de moda. El tema de los aparatos electrónicos. O sea, aquí en Murcia, si ya tenéis todos los patinetes que van por las calles, en Madrid la gente ya no hace 2 metros en patinete, y eso tiene un coste, obviamente, porque las baterías esas, además, porque se suben y van, la pobre batería, yo no sé cuánto dura, la verdad. El tema del uso compartido de recursos, todo lo que es la economía colaborativa, con el sentido colaborativo, con la intención colaborativa, suma, porque, verdad, yo ayer, cuando fue el otro día, me subí a una motito eléctrica de estas, compartida, perfecto. En vez de comprarme la moto, pues tengo la motito que... O el tema de plataformas de intercambio. Están haciendo muchos Too Good To Go, muchos Airbnb, digamos, de los productos, ¿no? Y creo que esto va a ser muy interesante de cara al futuro. Es decir, el coste de identificar dónde está residuo y alguien que lo necesita está tendiendo a cero. Y esto es súper interesante, porque tú ahora haces una obra y tiras los áridos aquí en el cubo o las sacas estas y nadie se lo lleva. ¿Por qué? No porque no lo necesite, simplemente porque no sabe dónde están o porque tarda 3 días en enterarse que estaban ahí, ¿vale? El tema del concepto de, en vez de solo makers, el tema de fixers, gente que arregla cosas, ¿no? Y esto se puede meter temas de, aparte de productos reacondicionados que habéis visto que se están poniendo de moda, mucha plataforma que hacen anuncio en la tele, no son que vienen a, ¿cómo se dice? No son empresas pequeñas, son startups que ya empiezan a tener una cierta marca, ¿vale? Entonces, todo producto reacondicionado. Entonces, este concepto de reparable, ¿qué pasa con el concepto de reparable? Os recuerdo que se están fabricando miles de millones de cosas. Entonces, el concepto de reparable o de durable genera una cierta preocupación, ¿no? Es como, ¿cómo que durable? Si el chiringuito ha ido corriendo a tutiplén hasta ahora, justamente reduciendo el tiempo de los productos, ¿cómo es lo que podemos hacer? Bueno, cuando tú le propones a las empresas que incorporen la reparabilidad o durabilidad, pues sufren, ¿no? Al final no quieren creer, ¿no? Como se dice. Entonces tengo que introducir a este señor que me parece siempre fundamental recordarlo de vez en cuando, ¿no? Últimamente no había hablado más de él, pero lo he llevado aquí a Murcia porque es importante. Este es el dueño de una empresa que se llama Patada Voladora SL, ¿vale? Está ubicada... No le mandéis el currículum, ¿vale? No existe esta empresa. Es una empresa que se dedica a fabricar muletas, ¿no? Al final, él está haciendo unas muletas súper ecológicas. Son lo mejor que os podéis imaginar. Pero ¿cuál es su conflicto de interés de este pobre hombre? ¿De qué dependen sus vacaciones? Resort, 5 estrellas, all inclusive, pulserita, todo incluido, bebidas, todo. Concierto por la noche, todo. ¿De qué depende? De cuántas muletas se vendan, ¿no?
A ver, es una provocación, obviamente. No tengo nada, no sé si hay un fabricante de muletas aquí. No es por meterme con nadie, pero es un poco el síndrome que tiene la sociedad que tenemos, ¿no? Al final, nuestros modelos de negocio están muy vinculados a esto, ¿no? Yo te tengo que vender unidades para que prospere, ¿no? Y esto, en el fondo, tenemos que ir abrazando otras cosas, que es el tema de cambiar el modelo de negocio. Yo creo que ahí es una de las formas de salir de este problema de la obsolescencia programada a partir de cambiar el modelo de negocio. Si yo, en vez de venderte la unidad y desear que dure lo justito de la garantía, si yo te ofrezco la prestación, es muy probable que haga un producto que dure mucho más, ¿verdad? Porque no tiene sentido especular con eso. Si tú me estás pagando mensualmente por tener la luz, ¿por qué te voy a hacer una bombilla que no dura lo que te he prometido? ¿No? Vale. Y aquí viene, entonces, esta broma me ha servido para introducir el tema de la servitización, y se está haciendo ya en todo tema de lavadoras, de herramientas. Yo aquí, de hecho, estaba una vez en un taller aquí en Murcia y le pregunté a las personas si le habían dado nombre a su coche, ¿no? Y me acuerdo muy bien que aquí en Murcia había alguien que le había dado nombre a una lavadora. No sé qué nombre era, no me acuerdo. Porque ¿quién de vosotros le ha dado un nombre al coche? No, a la lavadora, no, al coche. ¿No le habéis dado nombre? No me lo creo. No, es un nombre, además, vergonzoso, yo lo sé, porque es un nombre como cariñoso, no, ¿verdad? Pequeñita, cosas. Yo sé que le ponéis estos nombres, ¿vale? ¿Por qué la gente le pone nombre a las lavadoras o a los coches? O a las motos, o a lo que sea, a las camisetas. Porque tiene un apego emocional. Entonces, la servitización, que parece que ahora todo se tiene que servitizar, dependerá de qué estemos hablando. Hay productos que son commodities, por ejemplo, un traje para ir a un evento, o una lavadora, ¿no? O una plancha, pero habrá otros que tenemos un apego emocional. Por lo tanto, habrá que lidiar con este tipo de cosas. No todo será servitizado. También hay formas como en este caso, de yo te doy el producto, lo pagas, pero te lo recompro. Es interesante. En vez de tener que pagar todos los meses, porque al final, cuando ves que te están vendiendo 17 cuentas de suscripción, dices, uy, a lo mejor no necesito tanto, ¿no? Hay un tema un poco psicológico también de tener en cuenta. Pero si tú me lo recompras, pues ya es otra cosa. Pero fijaros, para que tú me lo puedas recomprar de manera económicamente rentable, ¿qué es lo que hace falta? Que esté diseñado para ello. Hoy en día, ¿por qué la servitización está todavía sufriendo? Porque los productos no están optimizados para su recuperación. Por lo tanto, la empresa dice, no, seguimos con el modelo actual, que es, te lo vendo y que sea lo que Dios quiera. Y eso no es una forma de avanzar, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, que cambiar un poco el tema. En este caso era redes de pesca, que en vez de venderse la red de pesca, se vende la prestación de pescado. Interesante. Porque si se rompe la red de pesca, yo te doy otra. Por lo tanto, ¿para qué voy a especular sobre la cantidad de material? De hecho, te haré una red de pesca que sea a prueba de cualquier desgracia, ¿verdad? Bien, ya voy terminando y al final, yo, fijaros, soy siempre un poco crítico con el tema de responsabilidad social corporativa, porque me gusta provocar y decir, en el fondo, tenemos que cambiar tanto las cosas que hay empresas que tienen que hacerse un profundo examen de conciencia, y yo me temo que si lo hicieran no pasarían el examen, ¿vale? ¿Por qué? Porque no están aportando realmente valor a la sociedad. Están vendiendo humo, literalmente. Por lo tanto, hay que empezar, siento estar yo aquí molestando, pero hay que empezar a hacer preguntas incómodas. Porque parece que nosotros podemos cambiar de lineal, especulativo, depredador, que es el modelo actual, a un modelo circular sin consecuencias. Y eso no es así. Todo cambio cuesta, ¿verdad? Incluso levantarse por la mañana e ir a caminar 10 minutos es un esfuerzo titánico, ¿verdad? A veces. Imaginemos cambiar un sistema económico. Y volvemos ya a la parte final, y es el propósito. Yo, cuando voy a los eventos de economía circular, es importante que se hable de los residuos, de la normativa y de todo. Pero hasta que no empecemos a cambiar el planteamiento mental, y no quiero hablar de la retórica, de la educación, sí, pero mucho más que eso, y es que necesitamos salir de este tema, y es, la economía lineal es una fábrica de deseos satisfechos. Yo a veces me enciendo la tele en casa, ¿no? Y tú ves los anuncios y en el fondo te están generando una ansiedad por las cosas, y es una fábrica para hacerte ir a comprarte ese producto que realmente no te sirve tanto.
Entonces es importante entender que tenemos que desmaterializar nuestro consumo. No es lo mismo pagar 50 euros para darte un masaje y cuidar tu salud que ir a un sitio a comprarte una cosa que no necesita, porque recuérdate que Maricondo está haciendo los millones con este tema. Además he descubierto que vende productos. Entonces tenemos que invitarla un día que nos cuente bien cómo funciona esto del minimalismo, pero vendiendo es un accesorio Feng Shui, ¿vale? Que te ayuda a ser más en paz contigo mismo. Pero está bien, está bien. La cuestión es que necesitamos, por lo tanto, un cambio relacional de 3 grandes formas. 1, el cambio con el entorno, dejar de pensar que es una vaca lechera y que podemos sacar lo que sea. Tenemos que colaborar y copiar la naturaleza, entender cómo funciona, imitar sus virtudes, ¿vale? Aprender, por lo tanto, de ella. El tema de la relación con los demás, yo creo que la pandemia nos ha dejado una marca, espero. La gente decía, en algunos eventos me han preguntado, ¿pero la pandemia nos ha enseñado algo? Yo, como me dedico mucho a la educación, siempre digo, bueno, depende si el alumno quiere aprender. No, porque las palizas te la da la vida, pero si uno la quiere aprender, bien, si no, no. Entonces, en este caso hemos aprendido que por tanta cosa que tengamos, cuando las cosas importantes nos la han ido quitando, aunque sea temporalmente, nos hemos dado cuenta que no iba tan bien el tema. Por lo tanto, vuelvo a lo de antes. Nos han convencido que nosotros somos unos superhumanos y que no dependemos de los demás, porque basta ir en Internet, clicar y comparte las cosas que necesita. Pero hemos visto también que vida miserable nos lleva a eso. Y el último, el tema de desarrollo con nosotros mismos. En el fondo yo creo que también la pandemia está generando, también los jóvenes y los móviles y todas las tecnologías están desarrollando unos problemas psicológicos gravísimos. ¿Y esto, en qué creéis que va a aportar esto? Nuestra frustración como seres humanos, nuestra incapacidad de lidiar con nuestro corazón, con nuestra forma de ser, nos hace peores consumidores. Por lo tanto, ¿de qué sirve que hagamos maquinarias súper avanzadas de reciclaje, etcétera, si seguimos miserables como antes? Necesitamos evolucionar como seres humanos, ¿vale? Desde mi perspectiva. Así que bueno, ¿qué hacemos? Nos embarcamos, veo caras de preocupación y susto, pero bueno, no pasa nada, es el objetivo que tenía, así que bien. Y es que si no tenemos, me gusta mucho terminar con esta, porque me la llevo siempre detrás, y es, si no tenemos el valor de dejar lo que conocemos y romper con estas preguntas clásicas, ir hacia lugares que no conocemos, y esto conlleva ¿a qué? A navegar durante un tiempo en un mar que no sabemos dónde nos lleva y con las olas muy altas, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de fe, pero también un poco de valor, porque si no volvemos al puerto y eso no es el camino, ¿vale? Así que muchísimas gracias y nada, seguimos.